Ok, estoy compartiendo mi pantalla. Bien, vamos a comenzar entonces con los temas que vemos a continuación: literatura de la Edad Moderna, con Romeo y Julieta, literatura contemporánea del siglo XIX, con el romanticismo de las cuitas del joven Werther, y con el realismo, Crimen y Castigo, literatura del siglo XX, la Metamorfosis. Bueno, son entonces varias las eh, obras que vamos a ver el día de hoy, que les sugiero que presten mucha atención para que estén, para que sean con claridad pues el hilo de lo que se va a comentar, ¿no? Eh, a la mitad de la sesión, entonces vamos a ir revisando las primeras preguntas también de los ejercicios de clase de hoy, que les sugiero que también eso lo tengan en cuenta. Muy bien, voy a ampliar un poco más mi pantalla. Ya está. Entonces, aquí está el contenido que ya les estaba indicando, ¿no? Acerca de la Edad Moderna, ¿cierto? Con el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración, y con la Edad Contemporánea, que abarca del siglo XIX al XX, y bueno, y hasta el XXI, ¿no? Digamos. Solo que, bueno, en el temario de postulación, pues no se va a consultar sobre eso, pero eh, se entiende, ¿no es cierto?, que la Edad Contemporánea abarca también en este periodo. Ya. Bueno, dicho esto, entonces avanzamos. Pero antes quería hacerles una pregunta. Eh, Sobre todo para quienes ya han revisado pues, los materiales, ¿no? La Edad Moderna, ¿en qué siglo comienza? Un voluntario que tenga claro las fechas. ¿Cuándo comienza la Edad Moderna? A ver, pueden escribir por el chat, pueden levantar la mano, como gusten. ¿No? ¿Ninguno? Eso lo tiene en su cuadernillo también, ¿no? La Edad Moderna, recuerden, empieza en el siglo XV. ¿Y cuál es la edad anterior a la Edad Moderna? Sencillo también, ¿no? La Edad Media. Entonces, estos tiempos lo vamos a ver también con más claridad, ¿no? Vamos a detallar un poco más acerca de la Edad Moderna. Acá lo podemos ver con detalle. El Renacimiento, por ejemplo, siglo XV al XVI, Barroco, siglo XVII, y la Ilustración, siglo XVIII. Ya, entonces acá tenemos imágenes representativas de esos momentos. Ya tenemos imágenes representativas de esos momentos de la historia. Ya, y vamos a comentar brevemente algunas de esas características. Por ejemplo, el Renacimiento, ¿no? Interés por la cultura de la antigüedad, predominio del antropocentrismo, surgimiento del humanismo. Predominio de la cultura de la antigüedad, quiere decir, ¿no?, que hay una revaloración por la cultura grecolatina, ¿no?, la cultura clásica, que justamente veíamos la clase pasada, ¿no? La literatura griega, los aportes de ella, en la tragedia, las epopeyas, etcétera, ¿no? Así como también la literatura que continúa, ¿no?, que es la del periodo romano. Entonces hay una revaloración de eso, y no solamente pues, de la literatura, ¿no?, sino de la cultura en general, ¿no? Muchas de las obras de arte del Renacimiento tienen bastante que ver, ¿no?, con lo que ya se hacía pues, en el periodo griego. Después, el predominio del antropocentrismo. Eso me gustaría preguntarles. ¿Qué significa antropocentrismo? ¿Algún voluntario? ¿Qué quiere decir antropocentrismo? Que es bastante sencillo. Tengo tres ¿El personas. hombre como centro de las cosas?
¿Puedo repetir, por favor? El hombre como centro de todas las cosas. El hombre como centro de todas las cosas. Muy bien. Alguien más me parece que está levantando la mano. Ya, sí, el hombre como centro de todas las cosas, o lo que es lo mismo, el hombre es el centro del universo, ¿no? Entonces, pasa a ser lo central el hombre. Ya no es como en el caso de la Edad Media, Dios el centro del universo. Sí, el periodo de la Edad Media, recuerden que fue eminentemente teocéntrico, teocentrista, ¿no? Dios era lo más importante. Y tiene sentido, ¿no? Porque eh, desde el inicio del cristianismo, la religión cristiana se expande por muchos territorios del planeta, especialmente Europa. Entonces, bueno, Europa, Asia, ¿no? Se entiende. Luego ya África y tardíamente América. Entonces, la influencia de la religión cristiana pues es muy poderosa, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Y una de las obras clásicas de ese periodo, que es Prerrenacimiento, o sea, siglo XIV, la famosa obra de Dante Alighieri, por ejemplo. Entonces, hay un, ¿cómo decirlo?, alejamiento del hombre entrados al Renacimiento, entrados a la Edad Moderna, ¿no? Un alejamiento sobre la perspectiva religiosa. Ya no es tan preponderante, ya no es tan importante, y el hombre empieza a pensarse a sí mismo. Ahora, eso no quiere decir, pues, que la religión cristiana desaparezca, ¿no? O ya no se, o ya nadie la tome en cuenta, ¿no? Obviamente, pues, todavía había feligreses, ¿no? Todavía la religión cristiana seguía teniendo poder, ¿no? O sea, y eso se demuestra, pues, a través de la historia de los papas, ¿no? Hasta ahora, pues, existen, ¿no? Los sacerdotes, etcétera, ¿no? Toda la cúpula eh, del sacerdocio, de los papas, ¿no? Que data desde muchísimos siglos atrás, se ha mantenido. Pero está perdiendo importancia, eso sí, por el predominio del antropocentrismo. Entonces, junto con el predominio del antropocentrismo, viene de la mano el surgimiento del humanismo. Eh, es decir, ¿no? El estudio de las disciplinas de las ciencias humanas, ¿no? Como es la literatura, la lingüística, el arte, etcétera, ¿no? Entonces surge el humanismo, ¿no? Es pensar las ciencias humanas, analizarla, etcétera, ¿no? Entonces hay un mayor auge sobre ello. Recuerden que antes de la Edad Moderna se pensaba el arte en general a partir de la estética nada más, ¿no? Y eso es algo que hacía Aristóteles, lo hacían los retóricos también, filósofos incluso, ¿no? Se pensaba el arte básicamente a partir de la estética. Entonces eso va a cambiar un poco entrados a la edad moderna y así hacia arriba, ¿no? Van a haber cambios significativos, ¿no? Bueno, entonces estos cambios se van a complejizar más entrado el barroco. Tiene gran complejidad formal, así como también gran complejidad en el predominio de la metáfora y el hipérbato. Ya. Gran complejidad formal, ¿qué significa esto? Eh, que el tipo de literatura en este caso se hace mucho más, digamos, hay un crecimiento, ¿no? Hay una progresión importante en cuanto al hacer literatura, al hacerlo mucho más complejo, ¿no? Pero este hacer de la literatura más compleja, lo que crea es mayor, de pronto, exageración, yuxtaposición de varios elementos, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, y esto tiene que ver con el último elemento que vemos aquí, ¿no? El hombre es ser inconstante. Tiene que ver con esta idea del horror al vacío. Y eso tiene que ver con la inconstancia, ¿no? Con el miedo del hombre hacia la muerte. Es decir, ¿no? Como el hombre se ve alejado de Dios, como el hombre era antropocéntrico, entraba el barroco y empieza a sentir temor, ¿no? De la muerte, de alejarse de Dios, del castigo que esto puede suponer, etcétera, ¿no? Entonces eso se aprecia con el horror al vacío, con la inconstancia del hombre. Y esto se refleja pues en las obras de arte, ¿no? En las pinturas, por ejemplo, el horror al vacío está en el hecho de no dejar ningún espacio en blanco,
todo debía abarcarse. Y en la literatura, pues, en el predominio de la metáfora, en la exageración, en el uso de la metáfora, por ejemplo, eh, en la complejización de esto, del hipérbolo. Entonces, uno de los autores que representa este predominio metafórico del hipérbaton y de las figuras literarias en general fue el gran Luis de Góngora y Argote, el famoso poeta español barroco. Entonces, pues él seguía los cánones del barroco, ¿no? La poesía que escribía pues era así, justamente, compleja, difícil, ¿no? Le exigía mucho al lector, ¿no? Para que pudiera entender el contenido de lo que estaba comentando, porque justamente venía de la mano con la preferencia de la mitología grecolatina, ¿no? Entonces utilizaba también referentes grecolatinos para hacer su poesía. Bueno, esto va cambiando un poco, ya entrando al periodo de la Ilustración. Gran fe en el progreso, por ejemplo, en la razón. Esto significa el surgimiento de la modernidad. Surge la modernidad, ¿no? Y empieza a surgir también el sueño de construirse una vida mejor a través del trabajo, ¿no? A través del esfuerzo, a través de la profesionalización de una carrera. Y esto viene de la mano con el apego a la ciencia, a la filosofía, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, hay un cambio en la mentalidad también de la persona común y silvestre, ¿no? Entonces, y esto empieza en la Ilustración y continúa en la Edad Moderna, se ve con mucha más claridad. Ya. Con la Edad Moderna también lo que aparece es el nacimiento de la burguesía, ¿no? El nacimiento del hombre burgués. Y eso es algo que seguramente ustedes conocen, ¿no? ¿Qué es la burguesía? ¿Qué viene a ser? ¿Algún comentario que comente eso? Profe, yo quería hacer una consulta. ¿La ilustración no es el siglo de las luces o me estoy equivocando? Sí, la luz. Sí, ¿quién más quería intervenir? Pareció escuchar a alguien más. Bueno, con relación a la pregunta de su compañero, nos comenta si la ilustración es el siglo de las luces. Bueno, sí tiene mucho que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán que hay una novela que justamente lleva este nombre, El siglo de las luces, que es un título que caracteriza una de las novelas de Alejo Carpentier. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con la ilustración. Que como les digo, se concretiza más pasado el siglo XVIII, ¿no? Pasado el siglo XVIII. Y continúa pues en el siglo XIX. Ya, entonces sí, ¿no? El siglo de las luces. Y se le dice la ilustración, el siglo de las luces, porque justamente eh, con la razón se iluminan las personas, los saberes, el progreso. Pero bueno, volvamos a la pregunta inicial que les había planteado. ¿Qué es la burguesía? Si alguien está escribiendo por el chat. Ah, bueno, aquí habían comentado, por ejemplo, el hombre como el centro de todo, ¿no? El centro del universo, muy bien. Ya, entonces, ¿qué era la burguesía? Eh, ¿Sí? ¿Alguien quería...? Es la clase social que implicaba a las personas que tenían mayores ingresos económicos. Muy bien. Claro, ese es el, digamos, el objetivo del burgués, ¿no? Acrecentar sus riquezas, hacerse rico, sacar provecho. Por eso es que muchas veces se usa de manera peyorativa, ¿no? Ustedes de repente han escuchado. Bueno, eso se dice mucho en la universidad, más que en los colegios, ¿no? En la universidad, ¿no? Bueno, al menos en mi época no se decía bastante, ¿no? Eres un burgués, ¿no? Por ejemplo, te decía, te decían a veces. Y eso era porque es peyorativo en el sentido de que son este tipo de personas que buscan acumular riquezas, ¿no? Y acumular riquezas a través del comercio.
a través del emprendimiento, de los negocios, ¿no? Y tiene mucho que ver con la noción de burguesía en realidad, ¿no? La burguesía surge en contraposición a la nobleza. Como ustedes recordarán, la nobleza pues, está conformada por personas que tienen títulos nobiliarios, que tienen tierras, que tienen siervos, sirvientes sobre su poder, ¿no? Y que heredan los títulos de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, títulos de marqueses, de príncipes, de reyes, etc. Entonces, entrado a la Edad Moderna, la burguesía empieza, digo, la nobleza empieza a perder influencia, poder, debido al auge de la burguesía, ¿no? Estas personas que a través del comercio empiezan a transformarse en los nuevos ricos, en los nuevos millonarios de los países imperialistas, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así logra la burguesía desarrollarse? Lo que pasa es que justamente tras el Renacimiento también se ingresa un nuevo modo de producción, que es el mercantilismo, que seguramente ustedes ya han estudiado en sus cursos de historia. Bueno, y el mercantilismo justamente, que es el periodo donde eh, surgen las nuevas rutas comerciales de diversos continentes. Surge también esta idea de comercio de una manera mucho más lograda, que empieza a desplazar, ¿no?, a la agricultura eh, como fuente de poder, ¿no? Y es el comercio lo que se establece. Y no solamente a través de rutas comerciales, ¿no?, de intercambio de productos, sino que luego, con el paso del tiempo, va a dar lugar a la industria, a lo que se conoce como el capitalismo, ¿no? Entonces, entrado a la ilustración, ya el capitalismo empezaba a consolidarse, cosa que va a ocurrir con mayor solidez pues, en el siglo XIX y especialmente en el siglo XX. Esta nueva maquinaria, ¿no?, donde se crean ciudades específicamente para hacer comercio, para establecer un mercado de consumo. Y justamente ahí pues surgen negocios, ¿no? Ahí están las bodegas, están los supermercados, en fin, ¿no?, lugares donde se crea el comercio. Y así como se van a crear los mercados de consumo, pues también empiezan a crearse los nuevos productos. Y los nuevos productos tienen que ver mucho con la ola de tecnologización, que empieza justamente con mayor brillo en la ilustración. Y esa justamente es la característica del progreso que tiene, ¿no? Recuerden que con la ilustración también nace las nuevas formas de viajar, ¿no? El tren, por ejemplo, ¿no? O nuevas formas de comunicarse, ¿no? El correo, que luego se va sofisticando con el tiempo, ¿no? Va a surgir después el automóvil, los viajes en avión, va a surgir también a inicios del siglo XX el teléfono, que luego se sofistifica mucho más. Eso es algo que ustedes ya conocen, ¿no?, con los celulares. Luego en los últimos tiempos pues surge el Internet, las computadoras, etcétera, ¿no? Los medios tecnológicos varían. Y también pues surgen también nuevas formas de entretenimiento, ¿no? El cine, que empieza a desplazar al teatro, la televisión, etcétera, ¿no? Entonces, el capitalismo encuentra nuevas formas de construir la manera en que las personas consumen, ¿no? En fin, ¿no? Todo esto entonces genera un cambio en las personas. Y esto es algo muy curioso que les sugiero que lo apunten, ¿no? Fíjense bien, así como aquí en el Renacimiento es el predominio del antropocentrismo, el hombre empieza a valerse por su cuenta, a construirse de una manera mucho más sólida. Esto va a ir cambiando, como les decía, con el paso del tiempo. En el barroco, por ejemplo, hay una intención de volver hacia Dios, ¿no? Por el miedo al vacío. En la Ilustración hay un gran apego al progreso, a la razón. De alguna manera, el auge cristiano no se termina de consolidar, pero a pesar que ya ha ganado cierto terreno en el barroco, porque la razón sigue primando, ¿no?, en la visión de la modernidad. Y esto aunado a la visión de hacer riqueza, ¿no?, que luego se materializa más en el siglo XX, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, donde, y eso lo vamos a ver en las últimas obras que vamos a conversar, las personas se vuelven productos también. Se vuelven productos, o sea, así como uno
tiene la necesidad de comprar, ¿no? Productos de primera necesidad, por ejemplo. Las personas también se vuelven productos que son valorados por el mercado. Productos para competir, que siempre hay competencia, en los centros laborales, etcétera, ¿no? Hay una valoración en ese sentido, ¿no? Kafka hace muestra de ello en la metamorfosis. Y algo de eso también se ve en Crimen y Castigo. Bueno, acá tienen también una expresión artística que es importante comentar, que es el neoclasicismo, que es una forma artística que también obviamente influye en la literatura. Y eso seguramente algunos de ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué es el neoclasicismo? ¿Qué viene a ser? ¿Cómo se desarrolla el neoclasicismo? ¿Qué característica tiene? ¿Un voluntario? ¿Qué es el neoclasicismo entonces? ¿No? Que alguno... no, esto ya es algo que había respondido hace un rato. Ya, entonces, ¿qué es el neoclasicismo? ¿Cómo se entiende? Ya, ¿cómo se entiende? Bueno, el neoclasicismo bueno, es un tipo artístico, pero que tiene carácter pedagógico, en la literatura sobre todo, ¿no? Eh, educativo. Es decir, es ese tipo de literatura que se utiliza para favorecer el orden establecido por los gobiernos de turno, ¿no? El neoclasicismo es un periodo entonces donde el escritor está condicionado a tener que escribir de cierta manera para poder publicar lo que escribe. Y eso pasó mucho en España, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos son muy estrictos en cuanto a lo que se publica y son muy revisores de ello. Entonces las obras tenían que tener este carácter pedagógico, educativo. Y a su vez también podían tener carácter adoctrinante, ¿no? Con relación, puesto que las obras no podían estar en contraposición a las doctrinas ni de la iglesia, ni del gobierno principalmente, ¿no? Entonces tiene este carácter pedagógico, pero también adoctrinante. Entonces eso a muchos escritores pues no les gustaba, ¿no? Porque sentían que el gobierno les ponía cierto yugo, ¿no? Para que escriban de una determinada manera. En fin, ¿no? Surgen obras importantes pues en este periodo de todas formas, ¿no? El sí de las niñas, por ejemplo, ¿no? Eso es una obra representativa de ese entonces. Bueno, vamos avanzando con William Shakespeare y Romeo y Julieta. Aquí tenemos pues al famoso dramaturgo inglés. Pueden ver ahí su imagen. Pueden ver también obras representativas de este autor, así como también algunas ideas importantes. Figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Claro, porque si se fijan, las fechas más o menos son del tiempo en eh, el tiempo en el que, por ejemplo, está terminando el Renacimiento y está empezando el Barroco. Entonces, por eso se dice, ¿no? Que Shakespeare estuvo en ese periodo de transición. Bueno, famoso escritor inglés, dramaturgo principalmente, poeta también, eh, gran escritor inglés, ¿no? Considerado para muchos, pues, el padre de la literatura inglesa, ¿no? Y haciendo un paragón con esto, pues, así como en la literatura inglesa, pues, está Shakespeare como el padre. En lengua española, pues, está Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Entonces, de alguna manera, se busca hacer un símil entre ambos escritores. Aunque, bueno, como ustedes saben, pues, sus especialidades son distintas, ¿no? Shakespeare más para el teatro, Cervantes más para la novela. Entonces, acá tenemos algunas obras representativas, como les decía. Romeo y Julieta, que vamos a comentar ahorita.
en Macbeth, que también es otra gran obra de William Shakespeare, y Hamlet, que también es otro hito de la dramaturgia inglesa. Estas obras que, como ustedes pueden ver en su cuadernillo, son de carácter trágico, dramático. Engloban un elemento importante específico para cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, el elemento emotivo, sentimental que más predomina en Romeo y Julieta, ya lo saben, ¿no? El amor, ¿no es cierto? En cambio, en Macbeth son los celos y la ambición pues, que tiene Macbeth. Y en Hamlet es la duda, ¿no? Entonces, como si de alguna manera Shakespeare se detuviera cuando escribe en profundizar sobre un aspecto puntual que le interese. Ahora, otra cosa también que no debemos olvidar, ¿no? Shakespeare no es, digamos, un autor que suele escribir de la nada, ¿no? Me refiero a que en muchas de las obras de Shakespeare, muchas de las historias que Shakespeare utiliza para crear sus obras de teatro ya existían, ¿no? Eso también es importante que lo recuerden. Por ejemplo, ¿no? La historia de Romeo y Julieta ya existía, me parece que la de Macbeth también, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden pensar, ¿no? Pero si ya existían y Shakespeare las escribe, entonces está en gran medida repitiendo algo que ya existe. Pero no es en realidad tan así, ¿no? Y eso es algo que el propio Shakespeare lo dice, ¿no? Con estas palabras, que más o menos recuerdo, ¿no? Dice, sí, las historias ya existían, pero cuando yo escribí sobre ellas, yo las vestí, ¿no? Las puse de gala, les di importancia. Y tiene razón, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta, que de pronto no era una historia tan conocida, con la versión de Shakespeare, pues fue internacional, ¿no? Incluso Romeo y Julieta es la madre fundadora de muchas otras obras amorosas, ¿no? Que surgieron después. O diversas variaciones, ¿no? Que existen de las relaciones de pareja, ¿no? Como si Romeo y Julieta fuera la fundadora. Ya, entonces también recuérdenlo también. Macbeth, por ejemplo, que tiene, como les decía, a los celos como el sentimiento preponderante en la obra, la envidia, ¿no? La ambición, ¿no? Aparecen aquí como elementos muy importantes. Ahí se nos cuenta, por ejemplo, la historia de justamente de Macbeth, que pero es la historia de cómo él se va convirtiendo en un tipo ambicioso. Es decir, ¿no? Es como así, como les decía en la primera clase, ¿no? Todos tenemos pasiones internas, pero de nosotros depende que estas pasiones no sean positivas o no sean negativas y nos destruyan, ¿no? Entonces, Macbeth era exactamente igual a lo que estoy diciendo, ¿no? Dentro de él, pues, había grandes pasiones, pero siempre había tratado de ser una persona ecuánime, ¿no? Una persona equilibrada. Hasta que un día se encuentra con unas brujas y las brujas le dicen que él va a ser rey. Y entonces la semilla de la ambición empieza a crecer en su corazón. Y eso peor todavía porque Lady Macbeth, ¿no? Su esposa, ¿no? Al saber que las brujas habían vaticinado, ¿no? que iba a ser rey, él lo acicata más a Macbeth para que él busque ser rey. Pero no podía hacerlo todavía, ¿no? Porque el rey vigente estaba vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo ser rey cuando ya hay un rey, ¿no? Y no solamente eso, sino que si él moría, por línea directa, sus hijos iban a tener que ser reyes, ¿no? Y Macbeth era todavía un primo, ¿no? Alguien de tercera generación, ¿no? Entonces se hacía más complicado, pero Macbeth quería ser rey ya. Entonces, esa ansiedad que empieza a crearse con el vaticinio de las brujas, esa ambición que empieza a crecer en él, hace que el personaje dé un giro en sus emociones, eh, mate al rey vigente y haga todo lo posible fuera de la ley para mantenerse como rey, justamente. En fin, ¿no? Nos cuenta entonces la historia del descontrol de su personaje. Y Hamlet también tiene, en ese sentido, varios elementos relacionados con eso, ¿no? Hamlet, ¿no? El personaje que sufre mucho por la muerte de su padre y que va a causar, pues,
en su inteligencia, en siempre estar reflexionando, en siempre estar dudando, va a encontrar un plan, ¿no? Para poder aplicar la venganza y el castigo necesario que tanto estaba él buscando. Listo, entonces tengan en cuenta eso. Vamos a comentar ahora sí algunas características formales de Romeo y Julieta para pasar luego al argumento. Ya. Muy bien, entonces características formales. Género dramático, la especie es la tragedia de 5 actos. El estilo, gran riqueza poética con abundantes metáforas, ¿no? Muy importante también ello. Y combina el verso y la prosa. Combina el verso y la prosa. Ya está, entonces, y algo más me parece importante que ustedes sepan. A diferencia de lo que yo les comentaba en la clase pasada, donde, por ejemplo, en Edipo Rey, tragedia griega, no se podían representar hechos violentos. En el caso de Romeo y Julieta, sí se puede hacer, ¿no? Entonces, pasado el tiempo, pasados los siglos, ya esta, digamos, condición eh, había quedado, digamos, ya no utilizada, ya no utilizada por el teatro de Shakespeare, ¿no? Entonces acá sí se representan hechos violentos. Lo que más bien todavía no cambia es que las mujeres no podían participar de la representación, ¿no? Como actoras, o en este caso como actrices. Entonces eso todavía sí se mantiene, ¿no? No pueden participar. Pero bueno, me parece que ya después de este periodo ya se va a ir permitiendo poco a poco, ¿no? Pero en ese momento todavía no se podía hacer. Ya está, entonces también apúntenlo para que complementen la información que tienen. Listo, entonces, género dramático, especie de tragedia, eso también hay que recordarlo. Acto 1. Se describe una riña entre los Montesco y los Capuleto. Como recordarán, pues la lucha entre los Montesco y los Capuleto parecía no tener fin. Así como también no se sabía ya con claridad cuándo había empezado, ni cómo había empezado. Pero lo único que se sabía era que habían odios irreconciliables entre los Montesco y los Capuleto, que se odiaban tanto que hasta los sirvientes de las dos casas se odiaban entre sí. Hasta ellos, pues, prácticamente se odiaban a muerte. Bueno, la cosa es que, como vemos en mi diapositiva, ¿no? Romeo ingresa en la casa de los Capuleto y conoce a Julieta. Claro, pasa que justamente se estaba dando la fiesta de compromiso entre Julieta y el conde de París, ¿no? Porque tenían planes de boda. Y entonces ahí es donde aparece Romeo en una fiesta de disfraces. ¿Qué más? Aparece entonces Romeo, este personaje, quien venía de estar enamorado de la prima de Julieta, pero como la prima pues no había terminado el vínculo que tenía con él, y Romeo más bien persistía en tratar de recuperar el vínculo, había ido pues a esta fiesta. Y habiendo ido en esta fiesta, conoce a Julieta, ¿no? Entonces ahí se vive el primer impacto inicial, el amor a primera vista. Entonces Romeo pues deja de lado a la prima y se concentra a partir de ese momento en Julieta. Entonces en el acto 2 este acercamiento inicial se hace mucho más tangible y el amor entre ellos pues se hace mucho más palpable. Entonces dice, encuentro entre Romeo y Julieta en el jardín de los Capuletos, entonces ahí van a conversar y ahí se va a notar que el vínculo amoroso entre ellos empieza a crecer. Y este fragmento ustedes lo tienen en el cuadernillo, ¿no? Ahí pueden revisar con atención. Pueden revisar con atención ahí los diálogos de Romeo y Julieta, donde se aprecian justamente estos excesos. Y no solamente eso, ¿no? Sino también se aprecia varias características de figuras literarias, por ejemplo, la metáfora, ¿no? Aparece ahí. El uso también del epíteto, por ejemplo. Y sobre todo el sentimiento exacerbado, ¿no? Que empieza a haber pues, entre Romeo y Julieta.
Esto vinculado sobre todo con el nombre de Romeo, ¿no? Que tanto problema le causaba a Julieta, ¿no? Ella sabía que Romeo Montesco, ¿no? Pues no podía decir, no podía estar vinculado, ¿no? Porque las familias se odiaban, ¿no? Por eso ella decía que abandone su nombre, ¿no? Y hay un momento donde dice Julieta, ¿no? Romeo, rechaza tu nombre y a cambio de ese nombre que no forma parte de ti, tómame a mí toda entera. Entonces, esa parte es interesante, ¿no? Cómo le pide que cambie su nombre para que deje de ser Montesco y dejen de llevar desavenencias con la familia. Y a cambio de eso, ella le entrega todo, toda de sí. Y Romeo le responde de una manera igual, ¿no? Le dice, ahora, a partir de ahora, llámame solo amor mío. Y seré nuevamente bautizado. Desde ahora dejaré de ser Romeo. Entonces ahí se establece un vínculo especial pues, entre ellos. Pasado poco tiempo, finalmente terminan casándose en secreto. Fray Lorenzo se encarga de ello. Pero en el acto 3, este aspecto que parecía de felicidad entre los jóvenes se complica porque Tebaldo quiere retar a Romeo a duelo, eh, le habla de manera irrespetuosa, Romeo se resiste a ello, y entonces Tebaldo lo insulta, y es ahí donde aparece Mercucio, el amigo de Romeo, que se involucra en la discusión, ¿no? Y termina eh, peleando con Tebaldo en representación de Romeo, y Tebaldo lo mata. Y sabiendo esto, Romeo, pues decide vengar a su amigo matando a su vez a Tebaldo. Entonces, estos crímenes llegan a los oídos del príncipe de Verona, de la Scala, que le pide a Romeo que se marche de Verona. Entonces, Romeo le hace caso y decide irse a Mantua. Entonces, Romeo está un poco lejos de Verona en este punto de la historia y mientras tanto, el conde París está insistiendo en que Julieta se case con él. Bueno, puesto que estaban comprometidos, ¿no? Y entonces la fecha de matrimonio se va acercando. Y Julieta no sabe pues, cómo librarse de este compromiso que obviamente ya no puede tener, ni quiere tener. Entonces, con Fray Lorenzo en el acto 4, en un plan para que Julieta finja su muerte. Se toma un brebaje, una pócima, y luego de esto pareciese que ha muerto, ¿no? Cae en estado de catalepsia. Entonces, cuando ocurre esto, pues la familia de los Capuleto, pues obviamente piensa que ya ha muerto. Eh, el conde París llora la partida de Julieta. Y entonces Fray Lorenzo le manda con Fray Juan una carta a Romeo para avisarle que Julieta ha muerto. Bueno, para avisarle en realidad el plan, ¿no? Que ellos habían urdido. Entonces va la carta con Fray Juan hacia Mantua, pero la noticia de la muerte de Julieta llega antes. Y entonces Romeo pues inmediatamente regresa, ¿no? Para comprobar si Julieta ha muerto. Le encuentra en el mausoleo, el conde Pérez le está cuidando, se pelea con él y termina matando al conde Pérez. Y ya viéndola con atención a Julieta, Romeo parece entender que ella ha muerto, ingiere un veneno y se mata, ¿no? Se suicida. Y luego ahí nomás se despierta Julieta y desgraciadamente, pues al verlo muerto, Romeo decide suicidarse con una daga que tiene. Fray Lorenzo trata de impedirlo, pero no puede. La muerte de Julieta es inminente. En fin, de esta manera, pues mueren los dos jóvenes y Fray Lorenzo insiste bastante en que su muerte no quede en vano y que esta más bien eh, sirva como motivo, ¿no? Para que las familias dejen sus odios eh, que han tenido pues, por tantos años. Entonces las familias terminan reconciliándose, abriendo los ojos frente a esta nueva realidad. Entonces, en ese sentido, la muerte de Romeo y de Julieta no fue en vano. Ya.
Muy bien, no nos olvidemos entonces de los temas Romeo y Julieta, el amor y la pasión juvenil que sobrepasan los obstáculos sociales. Por otro lado, las rivalidades políticas y las luchas por el poder. Ya, eso también es muy importante de recordar. Así como también es este otro mensaje que Shakespeare da de manera indirecta, ¿no? Shakespeare no lo dice directamente, pero sí su historia, que tiene carácter pedagógico, es decir, ese es otro rasgo de la tragedia que Shakespeare no abandona. Eh, Alerta, ¿no es cierto?, frente a estos hechos que pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, que los hijos terminen suicidándose, que se casen en secreto, por estos odios terribles que tienen las familias. Pero también advierte de la pasión descontrolada de la juventud, ¿no? En este caso, ¿no? Esta pasión descontrolada pues, puede llevar a la muerte, ¿no? Puede llevar al suicidio. Entonces, de alguna manera Shakespeare parece darnos a entender que debemos evitar caer en esos excesos, ¿no? No quiere decir que la gente no debe enamorarse ni vincularse, ¿no? Pero sí debe controlar, ¿no?, sus grandes pasiones, ¿no?, para evitar tener terribles problemas, terribles consecuencias. Ya. Dicho esto, continuamos con el siguiente tema. ¿Algo que alguien tuviera alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces vamos a avanzar. Profesor, disculpe, Sí. no me acuerdo, pero la prima de Julieta, de quien estaba enamorada Romeo, ¿cómo se llamaba? La prima de Julieta. Está, un segundito. Ya, me parece que ya no hay eco. Ya, entonces yendo a la respuesta para su compañera. Claro, porque esto no está en el cuadernillo, me parece. Así que es importante también que ustedes lo anoten, ¿no? Apunten ahí, ¿no? La prima de Julieta se llama Rosalina, ¿no? La prima de Julieta es Rosalina, de quien estaba pues enamorado Romeo y luego se va a enamorar de Julieta. Ya. A ver, entonces entramos a la literatura de la edad contemporánea. ¿Ya? Estamos al siglo XIX, al romanticismo. Entonces, como les decía hace un rato, ¿no? El romanticismo, surge en contraposición del neoclasicismo, ¿no?, en contra de estas características que se habían, digamos, ¿cómo decirlo? Mm, que se habían ido forjando con el neoclasicismo, ¿no? Por ejemplo, ese carácter pedagógico, eh, eh, este tipo de obra que estaba hecha justamente para la educación, eh, que estaba controlada pues, por los gobiernos. Esto cambia radicalmente con el romanticismo. Y acá lo podemos ir viendo con esas características. Pero bueno, vamos a hacer un descanso, porque ya son las 12:50. Vamos a hacer un descanso de algunos minutos. Eh, ya, 10 minutos vamos a parar. Profe, disculpe, ¿cuál fue la diapositiva que proyectó antes de esta? Bueno, es final del siglo XVIII, medio del Ah, siglo ya. XIX. Disculpe, entonces, Romeo y Julieta es parte de qué corriente? Romeo y Julieta viene un poco más atrás. Eso lo podemos emparangonar más bien entre el Renacimiento y el Barroco, ¿no? Profe, ¿y el romanticismo no la había, o sea, esa parte después de la ilustración o durante qué tiempo se da? Claro, exacto. El romanticismo es parte ¿Es parte de cuál? Disculpe. de la ilustración, Ok, gracias. ¿no? Está justamente en ese periodo, ¿no? Porque recuerden que la ilustración pues empieza en el siglo XVIII, ¿no? Aunque bueno, esto está a finales del siglo XVIII. Pero bueno, es posterior, ¿no? Al comienzo de la ilustración, en todo caso. Ya. Entonces vamos a parar 10 minutos
Y luego de eso, pues estamos retomando más ideas acerca del romanticismo. Ya está, entonces, como les decía, ¿no? Surge entre fines del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Tengamos siempre en cuenta, pues, que esto tiene que ver, pues, con la Edad Moderna, ¿no es cierto? Y representa, pues, un cambio con relación al neoclasicismo. Como vemos aquí también, surge en Alemania y en el Reino Unido, y luego, pues, va a extenderse por el resto del mundo, ¿no? De España, después va a llegar a América también, ¿no? Bueno, características importantes del romanticismo: la subjetividad, que está vinculado al individualismo, al culto al yo, a la imaginación. ¿Cómo así individualismo? Eso es algo muy interesante de- de comentar. Como les decía, en el periodo anterior, que era bueno, en el modo anterior en todo caso, que era el neoclasicismo, eh, la imagen del escritor se veía de una manera colectiva, ¿no? Estaba concebido, o sea, todos tenían que escribir de cierta manera, dar cierto, lo que se escribía tiene que tener mensaje pedagógico, o sea, mensaje educativo. Entonces, era como si la literatura de alguna manera estuviera siendo obligada a estandarizarse, ¿no? A pensarse como un colectivo, donde todos debían seguir más o menos los mismos patrones. Obviamente, pues, eso no quiere decir que todos van a repetir lo mismo, ¿no? Pero habían límites, ¿no? Que todos debían respetar. Cuando empieza el romanticismo, entonces rompe con todo esto, ¿no? Ya la literatura no se piensa de manera colectiva, ¿no? Sino más bien de manera individual. Y así también se piensa el escritor romántico. Es individualista, eh, está muy relacionado con el culto al yo creador, quiere ser un genio, ¿cierto? Y sus esfuerzos están encaminados hacia eso. Entonces, un rasgo del romántico es que es individualista, que quiere ser un genio, que debe tener gran imaginación, para que eso a su vez lo lleve a tener gran libertad creadora, que justamente se tiene que dar en un ambiente que esté fuera de la ciudad burguesa. Y seguramente ustedes se preguntarán por qué. Como les decía, entrados al periodo de la Ilustración, avanzado el tiempo, eh, el modo de producción que se va a ir consolidando es el capitalismo. Entonces, la ciudad burguesa estaba construida ya para que justamente empiece a redituar dinero, ¿no? A generar riqueza. Entonces, se haya vuelto una ciudad que buscaba que las personas fueran el medio de trabajo para satisfacer las necesidades del mercado. Por lo tanto, pues había muchas personas que trabajaban de operarios, que trabajaban muchas horas, que trabajaban de manera que sufrían de abuso y de explotación, pero sobre todo sufrían de no poder elegir, ¿no? De no poder ser libres, de tener que restringirse a lo que el mercado proponía, ¿no? Que el sistema planteaba. Entonces, una manera de huir de esa ciudad burguesa que tanto, ¿cómo decirlo?, que cosificaba y volvía un peón de poder al hombre, era huir hacia la naturaleza. Entonces, esa era una manera de pensar que se podía escapar de las reglas de la ciudad burguesa, de las reglas del mercado, ¿no? Creyendo que en la naturaleza ibas a encontrar el espacio para poder ser libre y para poder crear esta obra que evidenciara tu genialidad y que a su vez conllevara a que el escritor se volviera inmortal. Recuerda que en el periodo del barroco, el hombre es un ser inconstante porque tiene miedo de la muerte, pero tiene la muerte en el sentido de, o sea, la muerte para el barroco es el gran vacío, ¿no? Es el no saber qué pasa. Entonces, los románticos también son conscientes de eso. Sin embargo, consideran de que lo que sí va a lograr trascendencia,
lo que va a lograr que no los olviden es a partir de la obra maestra. Entonces, la obra maestra va a marcar ese punto de inflexión donde el escritor o el pintor o el músico, bueno, el artista en general, va a lograr la inmortalidad. Y son justamente los grandes escritores que han hecho muchas innovaciones los que han alcanzado esa estadía. Los que han logrado grandes lectores con el paso de los siglos incluso, y los que hasta ahora se siguen leyendo. Bueno, entonces en la naturaleza se quería alcanzar esto, y no se olviden también que hay una intención importante de hacer referencias al pasado legendario. Ya. Bueno, entonces, estas características que les estoy comentando se pueden apreciar con mucha claridad en las cuitas del joven Werther de Johann Wolfgang Goethe, famoso escritor alemán. Cuitas que, como ustedes recordarán, significa desventura, significa pena. Ya, y aquí lo tenemos, al famoso escritor, que nace en el año 49 y fallece en el año 1832, uno de los grandes escritores en lengua alemana. Como ven ahí, lideró el movimiento Sturm und Drang, que significa tempestad y pasión. Y aquí vemos algunas de las obras más importantes de Johann Goethe, ¿no? Hernán y Dorotea, la gran obra de teatro Fausto, que es muy conocida, de la cual se han hecho muchas versiones teatrales, etc. Y no solamente teatrales, sino cinematográficas. Hasta Chespirito, ¿no? Hizo una versión de Fausto en su programa. Y bueno, ahí tenemos la novela que vamos a comentar ahora, que fíjense cómo está traducido aquí, ¿no? Como las desventuras, no como las cuitas. Que en realidad pues son sinónimos, ¿no? Desventura, cuita, ¿no? Desventura o cuita. Ya. Bueno, y aquí podemos ir viendo esas características, ¿no? Del argumento. Que ustedes pueden irla revisando, ¿no? Dos partes importantes. Y también del mensaje del editor al lector. Ya. Entonces, empezamos por la primera parte. Werther, en un ambiente rural, conoce a Carlota y se enamora de ella. Sin embargo, Carlota está comprometida con Alberto. El protagonista decide viajar a la ciudad. Ya. Entonces, Werther pues ya había hecho el viaje hacia la naturaleza, llega a este ambiente rural, y ahí es donde va a conocer pues a Carlota, ¿no? Y también va a conocer a su futuro esposo, ¿no? Que es Alberto. Sin embargo, a pesar de eso, pues ya Werther se había enamorado de ella. Y el compromiso con Alberto era bastante sólido, ¿no? Porque Alberto representaba la solvencia económica, la seguridad, y Werther más bien representaba la rebeldía, la inconstancia, la libertad, y por lo tanto eso no era una garantía para Carlota, ¿no? Lo que pasa es que Carlota es una mujer que tiene necesidades económicas, ¿no? A diferencia de Julieta, por ejemplo, que era de una familia mucho más pudiente, ¿no? No lo es en el caso de Carlota. Carlota tiene familia, ¿no? Hermanos, ¿no? Entonces, el contexto en el que vive no posibilita que la mujer trabaje como en los tiempos actuales, ¿no? No tiene mayores oportunidades para poder surgir, ¿no? En el cambio, en el tiempo de Carlota, ¿no? Es decir, siglo XVIII, siglo XIX, pues era muy complicado. Entonces, ¿cómo decirlo? Entonces, es por eso, ¿no? Que decide
comprometerse con Alberto, de quien obviamente pues ella no estaba enamorada, pero sí sabía, ¿no?, que era una persona con quien podía confiar, que justamente representaba la seguridad. Cosa que con Werther pues no encontraba. Bueno, ha pasado el tiempo entonces y entrados a la segunda parte, Werther retorna a su pueblo. Sin embargo, sin embargo, no olvida, pues como vemos en este breve resumen, a Carlota. No puede eh, dejar de lado su recuerdo. Y entonces esta distancia hace que decida regresar, decida volver. Y Walter regresa. Y cuando regresa, pues ya la situación es peor, ¿no? Ya Carlota se ha casado, eh, digamos, su relación con Alberto se ha acentuado más. Pero ya llegado a este punto, pues a Walter no le importa nada. eh, Quiere a toda costa que sus deseos se realicen. Y va asediando a Carlota en la medida en la que ella se lo permite, ¿no? Y que también Alberto se lo permite. Porque Walter, pues, es un amigo de la familia. Bueno, pasado el tiempo, entonces, y como lo vemos en este mensaje del editor al lector, Werther ha besado a Carlota. Y entonces ese es un punto de inflexión en la historia, ¿no? Ocurrido esto, eh, Carlota pues tiene dos opciones, ¿no? Una, mantener una relación furtiva con, con Werther, es decir, una relación en secreto, que a la larga pues le puede traer problemas, ¿no? Puede ser que su relación con Alberto pues se acabe, ¿no? Y por otro lado, eh, por otro lado, bueno, está el simple hecho de cortar cualquier vínculo con Werther. Y eso es lo que ella termina haciendo. Rompe el vínculo con Werther, le dice que no la busque más. Werther pues queda muy entristecido, muy deprimido. Y como lo tiene en su cuadernillo, eh, va a buscar las armas de Alberto y con ellas se va a terminar suicidando. Aquí tengo alguien está levantando la mano. Montoya seguro. Profe, sí, entonces Carlota por así decirlo, le dio cabida a Werther. Bueno, no es que ella una relación, pero de alguna forma le permitía su amistad, ¿no? Le permitía acercarse, ¿no? Pero ya cuando la cuestión iba a pasar a un terreno mucho más físico, eso sí no se lo permiten. Por Es- ejemplo, ni un beso. o sea, ese es el límite a veces que hay entre hombre y mujer, ¿no? Es que a veces, a veces puede ser un tanto nebuloso, ¿no? Entre amistad o algo más, ¿no? Entonces, cuando ve que la cosa ya tiende a ser algo más, ¿no? Cuando ocurre el famoso beso de Werther a Carlota, pues ahí sí se da cuenta de que eso sí puede generar un compromiso y eso obviamente va a alimentar más pues las ilusiones y las esperanzas de Werther, ¿no? Entonces, pues por eso es que decide ya cortar el vínculo con Werther. O sea, ni siquiera ya amistad con él, ¿no? Ya, no se ven otra vez, ¿no? No se vuelven a ver. Eh, por eso le pide que no la busque, etcétera. Y eso es algo pues que Werther no puede aceptar. Ya está, entonces tengan en cuenta eso. ¿Qué pasa después? Lo que les decía, ¿no? Le pide prestar las armas a Alberto. Alberto, sin saber con claridad para qué las quiere, accede, ¿no? Carlota se las entrega al criado de Werther. Y Werther, pues, en víspera de Navidad, en víspera de Nochebuena, se suicida con un disparo. Ya está, entonces eso es lo que pasa con Werther, ¿no? Entonces, no es que, o sea, Carlota ni siquiera le da oportunidad
de que se vayan juntos, ¿no? Porque eso a veces pasan en las historias, ¿no? El, el chico le pide a la chica que escape, ¿no? En este caso ni siquiera llegaron a eso. Muy bien. Tengan en cuenta los temas: el deseo amoroso, el amor prohibido, la exaltación de la naturaleza, la vida burguesa. Claro, de la vida burguesa no pueden escapar, ¿no? Ese es un poco el mensaje también de las cuitas del joven Werther, ¿no? Por más que se exalte la naturaleza, el espacio que se pueda dar la creación, también está contaminada la naturaleza, pues, por la vida burguesa. Entonces, no existe este espacio idílico, ¿no? Así como no existe, pues tampoco, desgraciadamente, la ilusión del amor que Werther quiere concretar, ¿no? Eh, y eso es claro, pues, en Carlota, ¿no? O sea, Carlota es muy distinta a Julieta en ese sentido, ¿no? Julieta, que es mucho más apasionada, mucho más joven también, entregada, pues, a las pasiones con Romeo. En este caso, Carlota no hace eso, ¿no? No cede ante sus impulsos, y rechaza, pues, a Werther, porque se preocupa más por la cuestión económica, ¿no? Por la solvencia. ¿Qué más? Fíjense bien el comentario. Novela tipo epistolar, ¿no? No se olviden de que esta historia se hace, pues, mediante cartas. Y en las cartas lo que se aprecia son los mensajes que se dan entre Guillermo y Huerta. Huerta, pues, contándoles sus cuitas justamente, no sus desventuras. Y Guillermo, pues, recepcionándolas y también advirtiéndole, ¿no? Que esto le puede traer problemas. Y recomendándole al final que se aleje, más bien. Pero Werther, pues ya sabemos, procede ante eso. Publicada en el 74 y elaborada en el 82 también, inicia el romanticismo intimista, inicia la novela moderna, entonces. Listo, tengan en cuenta eso. Bueno, vamos a revisar entonces las primeras preguntas el día de hoy. A ver, estas. Ya. Entonces vamos a ver las primeras 4 preguntas, ¿no? Y les voy a dar entonces tiempo para que las puedan revisar, ¿no? Son las 1:24. A ver, máximo hasta la 1:30. Ya tienen tiempo de poderla revisar. Y si llegasen a terminarlas, las 4, pueden continuar con las otras 4. Entonces, tienen ese plazo. Luego de ello, estamos respondiendo. Ya, vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Ya. Muy bien, entonces vamos con la pregunta número 1. Marque la alternativa correcta sobre el Renacimiento. Esta corriente se originó en Italia y luego se extendió por Europa. Entre sus diversas características resalta, me pueden ir dejando su respuesta por el chat, para ir viendo quiénes aciertan. Ahí está, ¿no? La letra D, me dicen varios de ustedes. Efectivamente, la mirada antropocéntrica. Así como la valoración de la cultura clásica. ¿Ya? Así como la valoración de la cultura clásica. Muy bien. La letra D. En la 2, Tebaldo dice: Romeo, el odio que te profeso no me permite otro mejor cumplido que el presente. Eres un infame. Y Romeo le dice: las razones que tengo para amarte disculpan en alto grado el furor que despide semejante saludo. No hay ningún infame, con Dios, pues. Veo que no me conoces. Entonces, de acuerdo al fragmento citado de Romeo y Julieta, es correcto colegir que Romeo, ¿no? Colegir, ¿no es cierto? Inferir. ¿Que Romeo qué? ¿Qué están respondiendo? La letra B, me dicen ustedes. Rehúsa pelear con Tebaldo porque se ha casado con Julieta. Muy bien, efectivamente. Claro, eso se aprecia, ¿no? O sea, Romeo, pues, que es una persona valiente, ¿no?
que no quiera pelear pues con Tebaldo, pues no es gratuito. No lo quiere hacer pues obviamente porque ya Tebaldo es parte de su familia incluso. Bueno, entonces la 2 es la letra, ¿cuál era? La B. Y vamos con la 3. Sobre el poema de William Blake, La noche. ¿Qué característica del romanticismo prevalece? ¿Algún voluntario, por favor, que responda a la pregunta? La tendencia a la idealización de la naturaleza. Excelente, muy bien. ¿Cuántos han marcado? Ajá. Creo que la mayoría acertó esa pregunta. Sí. Tendencia hacia la idealización de la naturaleza, la letra E. Y la última, sobre las cuitas del joven Werther, de Goethe. El protagonista informa su pasión por Carlota, su amigo Guillermo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Alberto ofrece las pistolas a Werther para que éste se quite la vida. Es falso. Él no le ofrece las armas, ¿no? Esto es algo que más bien busca soterradamente Werther. Luego, Werther decide suicidarse por Carlota no ser vivir con él. Bueno, en realidad nunca llegan a esa propuesta, ¿no? Falso también. Y la última, Guillermo aconseja a Werther desistir de su amor por Carlota. Eso sí es verdadero. Profe, Guillermo era como su mejor amigo, algo así. Sí, claro, era su confidente, ¿no? Profe, otra pregunta. Entonces, bueno, con Carlota no llegan a la propuesta de vivir, simplemente Carlota es la que le pide que se aleje, pero más no conversan, ¿no es cierto? Exacto, no llegan a esa proposición de huir. Si fuera así, pues obviamente sería verdadera, ¿no? La respuesta. Entonces lo que pasa es como, ya sabemos, ¿no? Carlota decide no verlo más, ¿no? Entonces, ni le da oportunidad, ¿no? Para que le proponga eso. Listo, entonces sería la respuesta la B. Verdadero, falso, falso, verdadero. Ya, vamos avanzando lo que continúa. Pero antes, era quien le escribe. Sí, claro, Orlando tiene razón. Era quien le escribía. Ya, listo, ya vimos esto, entonces vamos al realismo, que surge a mediados del siglo XIX. Ya. Entonces, algunas características importantes del mismo, ¿no? Eh, Fue un movimiento literario que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Apareció como una reacción contra el romanticismo, ¿sabes? Bueno, ya hemos visto eh, con mucha claridad cuáles han sido las características, ¿cómo decirlo? Las características del romanticismo, ¿no? Pero dentro de las características que les he comentado, había algo que se les criticaba a los románticos, ¿no? Que era su tendencia a huir de la realidad, alejarse de los problemas sociales, por ejemplo, no comprometerse con ellos. No hacer reflejo en el sentido de lo que sucedía. Ahora, no es que sus obras fueran completamente alejadas de la realidad. Sí, sí había relación con eso. Sí había relación con eso, pero no era predominante, ¿no? Como en el caso de las cuitas del joven Huerta, ¿no? Vemos que el tema de la pobreza un poco aparece ahí, ¿no? Pero no era gravitante, no era lo más trascendental, ¿no? Era simplemente era como un detalle complementario. En cambio, para los realistas, sí va a ser central, ¿no? Hacer la descripción detallada de los ambientes sociales, entiéndase, de la pobreza que se vive en ese momento, o de los problemas económicos, o de los problemas políticos, etcétera. Entonces, hay un interés en reflejar eso y en comprometerse con los problemas sociales de ese entonces, ¿no? De ese tiempo. Y por eso es que el contexto histórico también va a ser muy interesante, ¿no? Muchas de estas obras realistas tienden a ser
en el caso de la novela, por ejemplo, novelas históricas, ¿no? Porque justamente se busca hacer muestra de lo que sucede en un determinado momento de la historia. Y así como también hay un importante interés en el contexto histórico, también lo hay en las conductas y vivencias de los personajes. Como hemos visto hasta el momento, ni en el caso de Romeo y Julieta, ni en el caso de Las cuitas del joven Werther, hay una profundización psicológica de los personajes, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que ni Shakespeare ni Goethe nos hayan mostrado las emociones de los protagonistas, que sí lo hacen. En el caso de Werther es muy claro, en el caso de Romeo y Julieta también. Pero no hay mayor profundidad en eso, ¿no? Los escritores realistas sí van a tener la intención de mostrar al lector el conflicto psicológico en el que pueden estar inmersos los personajes. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Si el romanticismo es de carácter predominantemente subjetivo, porque nos muestra los sentimientos de los personajes, esto vinculado con la idealización de la naturaleza y la búsqueda del genio creador. En el caso del realismo es objetivo, es predominantemente más descriptivo, en detalles de los ambientes sociales, de los contextos históricos y de las conductas y vivencias de los personajes. Ya. Entonces, hay un compromiso mayor en ello. No quiere decir que los realistas se hayan alejado de la idea de buscar ser grandes escritores. Esa no es la idea. Sino más bien que ahora buscan ser grandes escritores comprometiéndose con la realidad, comprometiéndose con el contexto histórico de su momento, ¿no? Que es una convicción, incluso que Vargas Llosa la tiene también, ¿no? Que varios de los escritores del buen latinoamericano comparten, ¿no? Porque es una propuesta que luego el famoso Jean-Paul Sartre, escritor francés, tiene en sus escritos y tiene en sus discursos políticos, ¿no? Que el escritor tiene que comprometerse con su sociedad, con su tiempo, y sus obras tienen que reflejar los ambientes sociales del momento en que se escribe, ¿no? Y con ambientes sociales me refiero a los problemas sociales que existen. Y de alguna manera, esto tiene que hacer eco en los lectores, ya sea para buscar su concientización, ya sea para de esa manera lograr algún cambio en la medida de lo posible. Es decir, muchas veces los cambios no suceden en las novelas realistas, ¿no? Pero sí pueden suceder después en la acción de los lectores, ¿no? Que es realmente lo que más les interesa a los escritores realistas, ¿no? Que el lector tome conciencia, que el lector pueda realizar cambios a nivel social. No necesariamente que a partir de ahí pues haya una gran manifestación para que se cesen los abusos sobre varios temas, ¿no? Pero sí al menos que el lector sea consciente, que produzca un cambio en ellos, etcétera, ¿no? Ese es uno de sus objetivos más importantes. Bueno, dicho esto, avanzamos con la mención a los representantes del realismo. En primer lugar, pues tenemos a Stendhal, ¿no? El famoso escritor francés, autor de Rojo y Negro, que es una novela también muy conocida, eh, muy llena de descripciones del contexto de su tiempo. De pronto, más importante aún que Stendhal, que es una figura descollante, tenemos a Honoré de Balzac, que es otro gran escritor, que ha influido mucho en los escritores latinoamericanos, en García Márquez, por ejemplo, ¿no? Hay incluso en su novela más famosa, Cien años de soledad, un vínculo que se puede notar justamente de esta novela, Papagorgia. Hay ciertas características de su modo de narrar que García Márquez ha heredado. Honoré Balzac es un gran escritor, ¿no? Tiene una saga literaria amplísima que se conoce como la comedia humana. Y con ese título agrupa
muchas novelas que él escribió, porque él escribe muchísimas novelas. Es un autor muy prolífico, tan o más que el propio Víctor Hugo, ¿no? El autor de Los Miserables. Y entonces pues escribe varios tipos de novelas. Abarcando justamente, lo que pasa es que el interés de Balzac era concretamente hacer un muestrario de lo que sucedía en su país en ese entonces, ¿no? En las diferentes clases sociales. Entonces, por eso es que se toma el tiempo de escribir. Y Balzac, ¿no? Sabe, ¿no? Que está dado a su obra, siempre trataba de que en la medida de lo posible el tiempo le beneficiara para hacer esto. E incluso hacía consejos, ¿no? De lo que el joven novelista debía evitar, ¿no? Sino que ella perjudicar el avance de su obra, ¿no? Por ejemplo, evitar las distracciones, evitar los excesos, ¿no? Incluso hasta las relaciones sentimentales, ¿no? Porque eso podía llevar al desinterés por escribir, a la depresión, etcétera, ¿no? Bueno, Balzac entonces es un gran escritor. Flaubert también, ¿no? De pronto su novela más interesante es Madame Bovary. Si ustedes han leído ya o van a leer Las cuitas del joven Werther, la novela que debe seguir debe ser Madame Bovary. Porque, a ver, de estas historias que estamos viendo hasta el momento, Romeo y Julieta, Las cuitas del joven Werther, estamos viendo personajes femeninos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el apasionamiento de Julieta, en el caso de las cuitas, digamos, el equilibrio emocional de Carlota y su búsqueda más bien de lidiar con su sociedad a partir del matrimonio. Y un rasgo también particular que tiene, en este caso, Madame Bovary, la protagonista de la novela, es como lidia también en su entorno, en la relación sentimental que tiene. Eso se los cuento muy rápidamente, ¿no? Eh, Así como Carlota, Madame Bovary se casa bastante joven, y casada, entonces vive a merced del autoritarismo de su esposo, ¿no? Médico. ¿Cuál es el problema? Que desgraciadamente a veces sobre todo en los tiempos pasados, ¿no? El matrimonio representaba más bien eh, el control del hombre sobre la mujer, ¿no? En gran medida, ¿no? El hombre debía ser atendido, ser respetado, ¿no? Algo así como el rey del castillo, ¿no? Y la mujer más bien un complemento para él, ¿no? Entonces, Madame Bovary representaba un poco ese papel, ¿no? Debía vivir bajo los paradigmas de su esposo, bajo sus leyes, hasta que un día su matrimonio se termina. Este terminar su matrimonio representa la gran libertad que Madame Bovary siempre había querido tener. Y el carácter del personaje de Emma cambia muchísimo. De ser una persona que tenía que ceñirse a la sumisión, al conservadurismo, se transforma en un personaje mucho más empoderado, una mujer mucho más licenciosa, eh, ¿cómo decirlo? Libre para elegir el tipo de sexualidad que quería tener y el tipo de relación que quería tener a partir de esa libertad nueva que tenía, ¿no? Cosa que escandaliza, pues, ¿no? Eh, a las personas de su tiempo, ¿no? A los hombres conservadores. Incluso ella estuvo a punto de una relación eh, un tanto superficial con un hombre mucho menor que ella, que se asusta bastante de los avances que ella tiene, ¿no? De las actitudes que tiene en cuanto a ejercer con mucha claridad sus deseos, ¿no? En fin, eh, se las dejo ahí nomás para que
después ustedes se interesen por la novela. Y otro agregado, ¿no? Una de las personas que más le ha gustado Madame Bovary, así como otras obras de Flaubert como Salambó, etcétera, es al famoso premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, ¿no? Que hablaba maravillas de Flaubert, ¿no? Lo admiraba muchísimo. Y hasta ahora, ¿no? Mantengo una gran admiración por él, ¿no? A tal punto que incluso llegó a hacer un ensayo sobre este autor que se llama La orgía perpetua, que también es muy recomendable. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a centrarnos más en Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky. Bueno, aquí la imagen de una de las portadas de la editorial Porrúa es bastante gráfica. Vemos la silla, vemos el hacha y vemos la sangre fluyendo. Y vemos esta especie de habitación bastante destartalada, muy venida menos, que representa con mucha claridad el lugar donde vivía Rodion Raskolnikov. Ya, Crimen y Castigo. Antes de adentrarnos más en el argumento, eh, vamos a, vamos a comentar brevemente características de la obra de Dostoyevsky. Ya, entonces, como lo tienen en su cuadernillo, ¿no? Y como lo pueden ver en mi pantalla. Nace en el año 1821, fallece en el año 1881. ¿Cuántos años vivió entonces Dostoyevsky? A ver, ¿quién me lo dice rápidamente? Está fácil la pregunta. 60, me dice Angélica Ognin Alvarado. Excelente, ahí está. Justamente sacando la cara por el grupo femenino. Sí, 60 años, ¿no? Es facilísimo. Ya, ¿cuáles son las características de su obra? Propone un profundo análisis de la subjetividad de sus personajes, justo lo que les decía, ¿no? Iniciado de la novela psicológica, Dostoyevsky, ¿no? También conocido como el padre de la novela psicológica. Le interesaba, pues, sondear en sus personajes, en la subjetividad, ¿no? En la psiquis de ellos. Eh, entonces, sus novelas reflejaban eso, ¿no? La forma como, en ese sentido, los personajes tenían conflictos. Tenían conflictos a partir de sus deseos, a partir de sus intereses, e incluso a partir de su moral, o de lo que debía hacerse, ¿no? A partir de sus contextos sociales también, ¿no? Entonces, Dostoyevsky pusea, ¿no? En esa interioridad que tienen sus personajes. Por otro lado, su narrativa tiende hacia lo dramático, eso también es cierto. Crimen y Castigo es evidentemente una muestra de ello, así como lo pueden ser otras novelas de él, como Los hermanos Karamazov, El idiota, etcétera. Expone preocupaciones morales y religiosas, efectivamente. Es otro aspecto que a Dostoyevsky le interesa. Muestra una religiosidad atormentada también, ¿no? Y esto es muy claro en Rodion Raskolnikov, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la imagen de Dostoyevsky y al lado derecho otra portada bastante significativa de la novela de él, ¿no? Vamos a Raskolnikov con el hacha. Ya, bueno. Acá entonces podemos ver algunas eh, características, desarrollo de la novela Crimen y Castigo, ¿no? Pueden revisarlas con atención.
Ya, entonces ahí pueden revisarlas con atención, ¿no? Son varias partes las que tiene el argumento de crimen y castigo. A ver, vamos a comentar brevemente sobre esto. A ver. Ya. Parte 1. Raskolnikov es un joven estudiante sumido en la pobreza. Efectivamente, joven estudiante, entonces vive, vive solo. Eh, Su madre ya no tiene dinero para apoyarla con los gastos. Y entonces pasa por una situación precaria muy comprometida. Pero bueno, esto hace eco también con los tiempos en los cuales se viven en el Moscú de ese entonces. Raskolnikov pues vive en una zona empobrecida, etc. Y esto sobre todo, eh, y en esto hace mucho énfasis Dostoyevsky, debido digamos, y tiene mucho que ver con eso, la inmoralidad de las personas. Ya, la inmoralidad de las personas entonces es lo que cala más eh, para que la sociedad sea todavía mucho más pobre de la que es. ¿Cómo así? ¿No? Es decir, había mucha necesidad, mucha hambre, mucha pobreza en la ciudad donde vivía Raskolnikov, pero también había mucha pobreza espiritual. Es decir, había muchas personas desalmadas, vendidas completamente a la necesidad de hacer más y más dinero. Y lo peor de todo no es eso, ¿no? Sino que querían aprovecharse de esa coyuntura de gran dificultad para sacarle dinero incluso a las personas que tenían menos, ¿no? Y eso es lo que hace a León Ivanovna, por ejemplo. Este personaje que es una prestamista, que decide, bueno, aprovecharse de la gente cuando éstas acuden a su tienda. Eso es lo que pasa con Raskolnikov, ¿no? Eso es lo que lo podemos ir viendo desde el comienzo de su historia. Y otra cosa más que me gustaría comentar, que es este aspecto del valor del superhombre en el personaje. ¿Ya? ¿Cómo así? Este concepto de superhombre seguramente ustedes lo han leído o lo han escuchado, probablemente en clases de filosofía. Efectivamente. eh, ¿Qué significa el superhombre en este caso? La persona que puede vivir por encima de las reglas de la moral, es decir, por encima del bien y del mal. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Significa que una persona que se considera un superhombre no está limitado por las reglas morales. Puede darse el lujo de hacer justicia con su propia mano, porque se considera una persona lo suficientemente intelectual para poder hacer esto. Entonces, eso es lo que pasaba con Raskolnikov, ¿no? Él se creía un superhombre, se creía capaz de poder llevar adelante las ideas del superhombre. Ya, y acá quisiera agregar algo más, ¿no? Eh, la obra donde aparece esta cuestión del superhombre se da en Así habló Zaratustra. ¿No? Así habló Zaratustra de Wilhelm Nietzsche. Entonces, ahí es donde él plantea, por ejemplo, esta idea de que el personaje Zaratustra puede vivir después de la muerte de Dios. ¿Ya? Puede vivir después de la muerte de Dios. ¿Cómo así? Se preguntarán ustedes.
Eh, Se preguntarán ustedes. Lo que pasa es de que Nietzsche plantea esta línea en la cual Dios termina convirtiéndose en una entidad que reprime al hombre, que limita al hombre, y que de alguna manera moldea al hombre y lo manipula para hacerle realizar su propia voluntad, ¿no? La voluntad de Dios. Entonces, cuando el Dios creador pues ha muerto, el Dios creador no está más para seguir vigilando y castigando al hombre, eh, Nietzsche dice, ¿no? El hombre que puede vivir después de la muerte de Dios, ese es el superhombre. ¿Y por qué sería el superhombre? Porque tolera el mundo, y no solamente tolera, ¿no? Sino que se asienta en un mundo donde Dios ya no existe. Eso no quiere decir pues que ya muerto Dios, el hombre puede tener la licencia para hacer lo que quiera, ¿no? Hacer actos inmorales, etc. No necesariamente, ¿no? Lo que plantea más bien la noción de superhombre es que eh, el superhombre no necesita, entonces, ¿quién le diga qué debe hacer? Él mismo, por voluntad propia, por independencia, sabe lo que tiene que hacer. Y los esfuerzos del superhombre están encaminados a eh, estar más allá, como le digo, de la ética, de sus limitaciones, de las limitaciones de la ética, para poder decidir hacer justicia. Ya. Entonces, eso es lo que pasa pues con Raskolnikov, ¿no? Él es el personaje que adopta esta actitud de superhombre, ¿no? De intentar ser justamente Dios. Pero es bastante contradictorio con relación a lo que pasa en la realidad, ¿no? Raskolnikov se creía prácticamente un dios, el superhombre, pero tenía que pasar escondidas para que no le cobren la renta, ¿no? Tenía que caminar a gatas, ¿no? Que le parecía humillante, ¿no? Que si no lo encontraba su arrendador y bueno, y le iba a sacar las últimas monedas que tenía. Entonces estaba a punto del desalojo, estaba a un paso del desalojo, el joven Raskolnikov. Y por otro lado, va a conocer a Marmeladov en una taberna, y Marmeladov le va a contar sus desventuras con los excesos del alcohol, con su adicción a él, cómo producto del alcohol pues comete graves errores y termina dañando cruelmente a su familia. Eh, Él luego recibe una carta de Pulcheria, su madre, donde se entera de que la situación económica pues está terrible. Y ahí es donde eh, al poco tiempo va a tomar la decisión de asesinar a Aliona Ivanovna, porque quiere deshacerse pues de estas personas nocivas a la sociedad. Entonces se aprende los tiempos del personaje, la investiga para saber a qué hora se queda sola. Y un día va de noche y trae un ovillo donde supuestamente adentro hay una joya. Y León empieza a desenredar y desenredar y se distrae en ese desenredo. Y ahí es donde Raskolnikov se aprovecha para sacar un hacha de su chaqueta y la golpea en la cabeza con la parte de Roma. Y Aliona cae al suelo y a la postre va a terminar muriendo. Entonces, una vez muerta Aliona Ivanovna, eh, Rodion piensa de que efectivamente ha logrado hacer justicia, que eso no tiene por qué causarle ningún remordimiento, porque justamente está haciendo justicia. Entonces, después de haber acabado con Aliona, lo que hace es buscar sus joyas, y buscando, eh, escucha un ruido sordo en la sala, un ruido ahogado. Y cuando regresa se da cuenta que es su hermana, ¿no? Elisabetta, que está mirando espantada pues el cadáver de Aliona. Y ahí es donde Raskolnikov se le lanza encima, se acerca rápidamente como un animal hambriento y salvaje. Y lo único que logra hacer Elisabetta es hacer una mueca de niño asustado, de recién nacido con terror, ¿no? Un gesto de la boca, así, ¿no? Como si estuviera a punto del llanto.
Y eso fue lo último que hizo pues, antes de morirse, ¿no? Antes de que le cayera el hachazo de Raskolnikov con la parte filuda y la matara. Bueno, pues muere también Elisabetta, Raskolnikov se marcha de la tienda con lo que ha robado, le da a su madre este dinero un poco, a Sonia también, eh, y bueno, y así termina esta primera parte. Luego la segunda, muere Marmeladov en un accidente con un caballo, Raskolnikov va a conocer a Sonia, eh, después Pulcheria y Dunia, ¿no? La hermana de Raskolnikov, junto con su hermana y madre, pues llegan a San Petersburgo. Después, en la parte 3, Razumikin lleva a Raskolnikov a la casa de Porfirio Petrovich, pues que investiga el crimen. Eh, y acá pasa otra cosa interesante. Al comienzo, Raskolnikov no está tan, digamos, movido por el remordimiento, por la culpa. Y entonces muestra cierta serenidad ante Petrovich, ¿no? Que empieza a investigar el caso. Pero poco a poco, conversando con él, eh, puesto que Petrovich tiene estrategias, ¿no? Para hacer hablar a los acusados, Petrovich va a ir encontrando formas, ¿no? Para ir deduciendo que Raskolnikov fue el asesino de Aliona Ivanovna y de Elizabeth. Entonces, poco a poco, Petrovich va a empezar a cazar a, a Raskolnikov. Luego, en la parte 4, Raskolnikov deja entrever a Sonia que él es el asesino de la usurera. Y como que le da a entender, ¿no? Que él, que él ha asesinado, ¿no? Y luego a las 5 decide confesar su crimen a Sonia. Entonces primero deja entrever, ¿no? Y ya después sí se lo dice con mucha claridad. Después, en la parte 6, Petrovich se le sugiere a Raskolnikov que confiese su delito. Entonces ya estamos llegando prácticamente al final de la obra, ¿no? Eh, luego, Raskolnikov se despide de su familia, visita a Sonia y se entrega a la justicia. Petrovich insiste, ¿no? Para que él se entregue. Sonia también, ¿no? Y acá ah, un detalle importante que me interesaría que ustedes sepan para que redondee mejor la historia. Sonia entonces insiste en que Raskolnikov se entregue porque ella tiene eh, una mirada humanitaria muy sólida, ¿no? Porque ella es una persona cristiana. Es decir, ¿no? A pesar de que ella cayó en la prostitución y que de esa manera, digamos, logra sostener a su familia, Sonia es una persona muy religiosa, ¿no? Muy creyente. Y eso es algo que en esta historia ayuda a Raskolnikov a reflexionar en contra de las decisiones que ha tomado. Profe, Sonia, ¿qué era? Sonia, Sonia es la novia, ¿no? Bueno, primero es la amiga de Raskolnikov, luego ella se convierte en la novia, y después se va a convertir en la futura esposa de Raskolnikov. Pero al inicio, ¿cómo aparece? ¿Cómo la conoce? No recuerdo eso. La conoce de una manera bastante curiosa, ¿no? Porque fallece Marmeladov, entonces Rodion quiere apoyar a la familia, y ahí es donde Rodion se da cuenta de que, bueno, que su familia pues está bastante mal, y que Sonia es su hija, ¿no? Que era lo que él no sabía, ¿no? Entonces ahí es donde la va a conocer, ¿no? Y donde poco a poco, pues, de ella. Ya, hay algo que quería, antes de llegar al epílogo, que ustedes pudiesen revisar conmigo. No sé si ustedes, acá hay un mensaje que no lo había visto. Dice Francisco Montoya, dice, el que muera Dios implica que se reformulen los valores que rigen al hombre. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, en eso estoy muy de acuerdo, ¿no? Claro. Y eso es lo que pasa en realidad con Raskolnikov, ¿no? Eh, sí. Eh,
A ver, entonces quería que viéramos un video sobre una adaptación de esta obra. Como ustedes sabrán, pues hace unos años se hizo una adaptación cinematográfica de Crimen y Castigo en el Perú. A ver, voy a ver si por aquí lo tengo. Ya, sí. Ya. Pues como tenemos unos minutos todavía, eh, va a ser muy importante que lo podamos ver. A ver. Ya. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla. Ah, pero voy a dejar de compartirlo. A ver. Ok, ahora sí. Ya. Entonces, no vamos a dar todo, obviamente, vamos a hacer unos fragmentos nada más. Que me interesa que ustedes miren conmigo para que eh, puedan entender mejor el mensaje que los jóvenes ahí plantean en su historia. Eh, bueno, esa adaptación es bastante libre de la historia, pero hay momentos en que, hay varios momentos, ¿no? En los cuales se emparenta con la versión de Dostoyevsky. No sé si todos pueden escuchar el audio de la película. A ver, me confirman también eso. ¿Escucha? ¿Se escucha abajo? ¿Se escucha bien? Sí, profesor, sí se escucha. Sí se escucha bien, profesor. Gracias por su confirmación. Bueno, esta es una película del famoso Francisco Lombardi. A ver, voy a pasar hasta esta parte que es bien interesante, ¿no? Ya. Bueno, en esta versión, Raskolnikov le confiesa bueno, claro, le cuenta toda su historia a este sacerdote, ¿no? Y es como si de alguna forma le contara toda la película a él. Entonces, una de las primeras cosas que cuenta este carácter sustancial que tiene la novela de Dostoyevsky, ¿no? En esta parte, ¿no? Condensada, ¿no? En este breve diálogo que tiene Romano con el docente. Eh, Luego hay otro momento que también me gustaría que vieran con mucha atención, que es el famoso encuentro entre Marmeladov, el padre de Sonia, con Rodion Raskolnikov. Obviamente, pues, adaptado, ¿no? Adaptado a este personaje Fernández con Diego Berto, ¿no? Escuchen lo que dice. La pobreza en sí no es grave. Un poco más atrás. A ver. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? El hombre de pie representa a Marmela, ¿no? El alcohólico de la novela. Tolerar sus abusos. Existe y es legal. Ya, y aquí. Y Razumik, ¿no es cierto? El amigo de Rodion está representado por este otro actor. Parece justo que voten a una familia con tapiz de su casa. Por cierto, el ambiente en el cual se encuentran es el famoso Queirolo del centro, ¿no? Ahí es donde... Es otro momento bastante dramático dentro de la historia. Como el personaje, bueno, en este caso de Martínez o Marmelado, cae en la bebida, cae en los excesos, cae en la pobreza, extrema pobreza, ¿no? Y de la cual ya no puede salir, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que eh, lleva, ¿no es cierto?, en este caso Romano,
a enfrentarse pues a Aliona Ivanovna. Vamos a ver esa escena y ya después de eso vamos al final ya para pasar con nuestro último tema, ¿no? Acá también es muy interesante cómo construyen el enfrentamiento con la anciana. Mm, ya. A ver, aquí era. Ya, a ver, voy a regresar un poquito. Ya, toma tu recibo. Lo que pasa es que aquí han cambiado un poco la historia, ¿no? Porque en esta versión, Aliona es la que asesina al esposo también. Bueno, en este caso, pues está, como les decía, cambia un poco la historia, ¿no? Es el esposo en vez de ser la hermana. Lo que sí es bastante similar y muy logrado es el carácter del personaje, ¿no? Como ven, no es una persona que disfruta asesinando, ¿no? Le cuesta muchísimo realizarlo, ¿no? Hasta siente pena, ¿no? Por la llegada del señor a que sabe que tiene que matar. Y ahí es donde justamente el personaje empieza a pervertirse. Al comienzo, como recordarán, yo les decía que el superhombre es la figura de la persona que puede hacer justicia, pero a su vez el superhombre no debe, obviamente, pues, ¿no? Ser simplemente un asesino cualquiera, ¿no? Porque está llevando justicia, ¿no? Está llevando el crimen, ¿no? El delito. En cambio, cuando asesina a Leona, pues también se ve obligado para no ser descubierto a matar a la hermana, ¿no? Y en este caso, pues el esposo. Entonces ahí es donde su teoría del superhombre se cae, ¿no? Ya. Y finalmente, vamos a ver lo último ya. Ya para avanzar con la metamorfosis. Cuando finalmente el personaje de Diego Berti se entrega. ¿No? Aquí está con la joven que hace de Sonia. Listo. Vamos a continuar entonces con lo último ya de esto. Bueno, como vemos aquí, ¿no? Raskolnikov se entrega. Entonces, lo condenan a 8 años de prisión en Siberia. Eh, y luego de eso, reconoce, pues, ¿no? El error moral que ha cometido, ¿no? Se da cuenta de que tienen que haber leyes, ¿no? Que garanticen, pues, el libre equilibrio entre las personas, ¿no? Y ahí es donde fracasa justamente esta idea de superioridad, ¿no? De ser un superhombre. Gracias a Sonia, pues logra reconocer este error, ¿no? Bien, dicho esto, entonces, vamos con lo último. Bueno, los temas, ¿no? Conflicto ético, como ya les decía, entre la moral humanitaria cristiana y la antihumanitaria intelectual. Otros temas, el amor como factor de la regeneración moral, la culpa que atormenta a Raskolnikov y la pobreza y los problemas sociales. Una novela pues bastante dramática, pero hay algo que ustedes tienen que saber, ¿no? Si no han leído Crimen y Castigo, es otra obra que yo se la recomiendo bastante que lo hagan. Es una novela un tanto extensa, pero es una novela muy seductora, ¿no? Muy atrapante para el lector, ¿no? Es una novela que así nomás no puedes dejar de leer, ¿no? Te involucra en la historia, te interpela, te compromete. Así que yo les sugiero que si tienen tiempo, revisen este libro. Así como también el libro de la metamorfosis que vamos a ver ahora, ¿no? Dos niveles de lectura también importantes, nivel superficial, la trama policial que tiene esta obra, que es crimen, luego investigación y luego resolución del crimen, ¿no? Entonces cumple con esa característica. Entonces en una lectura superficial se puede ver eso. Y luego a nivel profundo el conflicto interno del personaje, especialmente en el caso de Raskolnikov. Ya. Dicho esto, entonces entramos ya en la narrativa del siglo XX,
con algunas características también importantes. Visión universal del hombre, temática múltiple, innovaciones técnicas, y con temática múltiple estos temas diversos, ¿no?, que vemos aquí, históricos, sociales, psicológicos, políticos y cotidianos. Eso quiere decir que en la novela del siglo XX no se renuncia a trabajar pues, temas sociales, ¿no? Siguen siendo importantes comentarlos. Tampoco se renuncia a la profundidad psicológica, ¿no? Sigue siendo también importante. Lo que cambia con relación a las novelas del siglo XIX o las novelas realistas es en cuanto a lo formal, sobre todo, ¿no? En cuanto a las innovaciones técnicas que aquí se realizan, como por ejemplo el punto de vista del narrador. Es desplazado el narrador omnisciente, ¿no? Ya no se escribe o se suele escribir menos con un narrador omnisciente. Y se procura más un narrador en primera persona o en segunda, o incluso en la búsqueda de jugar también con distintos tipos de narradores. No quedar solamente con el omnisciente, tercera persona, el que lo conoce todo. Luego, otra forma de narrar es con el monólogo interior, es decir, con este libre fluir de la conciencia, donde los personajes, eh, pueden compartir con el lector su sufrimiento, sus intenciones, sus deseos, sus motivaciones. Cosa que otros personajes de la historia no llegan a saber, ¿no? Eh, en cambio, los lectores sí pueden enterarse de esto, ¿no? De esta intimidad que tienen los personajes. Algunos personajes, ¿no? Casi siempre los personajes más representativos. Luego, diversos planos temporales. Quiebre en el orden lógico y cronológico del relato. ¿Ya? Hay un rompimiento en ese sentido. Ya no se cuentan las historias como en el siglo XIX con inicio, nudo y desenlace, sino más bien que se usa mucho el flashback, ¿no? Contar a partir de un punto intermedio y retroceder hasta nuevamente llegar al punto inicial donde se había contado. Entonces se rompe el orden lógico y cronológico, con la intención también de buscar sorpresa en el lector, de buscar su mayor interés, incluso mayor, ¿cómo decirlo? Vínculo, ¿no? Con la lectura, ¿no? Que sacarlo del aburrimiento, de lo cotidiano, entonces, con estas nuevas maneras de escribir. Entonces, estas innovaciones técnicas las realizan varios de los escritores que les estoy mostrando en mi pantalla, ¿no? Hemingway, Faulkner, Proust, por ejemplo, Joyce, ¿no? Que es de pronto el gran innovador de estos cinco, el más importante, con el Ulises, ¿no? Que es una obra pues, que tiene muchas de las características que les estoy comentando. Y la metamorfosis de Franz Kafka. Ya. Entonces, la metamorfosis que se publica en el año 1915. Pero antes de eso, fijémonos en estas dos cuestiones, ¿no? Dos temas que le importaban mucho a Kafka, la angustia y el absurdo de la vida del hombre contemporáneo. La angustia, por ejemplo, por la incertidumbre en la que caen varios de sus personajes, ¿no? Por ejemplo, en el proceso, que es otra gran novela que tiene Kafka. Y la incertidumbre en la que cae también el propio personaje de Gregorio Samsa, ¿no? Pero sobre todo en el reflejo del absurdo de la vida, ¿no? Del absurdo de la vida. Y aquí vemos brevemente el argumento, ¿no? Gregorio Samsa se despierta convertido en un insecto, y aquí hay una imagen alusiva a ello. Así como el lector conoce que se ha vuelto en un insecto, también conoce que su trabajo, antes de convertirse en este insecto, pues eh, era ser viajante de comercio, ¿no? Eso es a lo que nos enteramos. Una vez convertido en insecto, su principal preocupación es conseguir trabajo, o sea, mejor dicho, seguir trabajando, ¿no? Cosa que obviamente no va a conseguir, definitivamente. Hasta su jefe va a su casa a visitarlo porque se sorprende de que Gregorio no fuera a trabajar, ¿no? Puesto que siempre lo hace, siempre lo había hecho. Después, ¿qué más? Una vez que su familia se da cuenta de que no va a trabajar más, eh, se molestan con él, lo tratan con desprecio,
Incluso hasta su hermana Grete, ¿no? Quien al comienzo lo cuidaba, después va a terminar también abandonándolo. Y ese es un poco el final de la historia. Si no me equivoco, el padre le lanza un manzanazo en la espalda, ¿no? Y bueno, y eso sumado a la infección de la herida y sumado al abandono, es lo que lo va llevando pues a la muerte. Ideas finales, ¿no? De esta historia, entonces. Cómo a partir de la metáfora del insecto podemos notar que eso a su vez es la metáfora del hombre desempleado, a quien la sociedad pues aborrece si no tiene trabajo, si no puede aportar económicamente para su familia, para la sociedad. Por eso aquí el tema principal es la alienación del sujeto moderno que conduce a una automatización de su vida, de su vida cotidiana. Automatización sobre todo en la rutina del trabajo, ¿no? Y alienación sobre todo porque se va convirtiendo en un objeto. En este caso, pero cómo se reconoce a partir de eso que se ha convertido en un objeto? Perdiendo el trabajo, ¿no? Convirtiéndose en un insecto más bien. Y otros temas, el autoritarismo del padre, que siempre fue bastante rígido y bastante cruel, el cambio de hombre a insecto, la rutina de la vida burocrática, la marginación al diferente y la explotación del hombre por el hombre, ¿no? El personaje de Sansa, el viajante de comercio, pues era un hombre explotado, ¿no? Que había entregado su tiempo, su vida, su trabajo, eh, y que, y que al jefe, pues obviamente le costaba aceptar, ¿no? Por eso es que va a la casa y lo buscan, ¿no? Y cuando lo ve convertido en un insecto, pues se da cuenta que lo ha perdido. Bueno, vamos terminando con los comentarios finales de la obra. El trabajo ha deshumanizado al hombre. La mutación de Gregorio en un insecto refleja el absurdo de la existencia humana. Pero más absurdo todavía es condicionar los valores de los afectos a cuánto puedes aportar en la casa, ¿no? Gregorio ya no podía aportar nada, entonces más se le odiaba. Y por eso, ¿no? Vuelto insecto ya no es útil para la sociedad, ya no es útil para su familia incluso, ¿no? Entonces ya no se le debe dar afecto, se dice. Bueno, no se dice, pero se infiere. Al convertirse en un ser marginal debe ser liquidado por la sociedad oficial. Y eso es lo que pasa, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Que se convierta en un insecto es una forma de liquidarse, de ir poco a poco hundiéndose más en el fracaso. Ya. Dicho esto, pues voy a darle las últimas claves para esta semana. Bueno, entonces habíamos quedado entonces en la 4. La 5 sería la letra C, la 6 la letra A, la 7 la letra C y la 8 la letra D. La 8 la letra D. Listo, entonces esas son las últimas alternativas. ¿Alguna pregunta, estimados, antes de terminar la clase? ¿Alguna duda todavía? Profe, el tema central de Crimen y Castigo entonces es eh, la reflexión psicológica y la religiosidad que atormentan, ¿no? Sí, sí, pensé que eso lo sabía. Claro, el conflicto ético sería, ¿no? El tema principal. Entre la moral humanitaria. Ok. Sí. ¿Alguna otra consulta? Parece que ya no hay más preguntas. Muy bien, entonces ahí nos quedamos. Nos vemos el próximo viernes. Que les vaya muy bien.